Muy bien, en esta clase vamos a definir, vamos a ponernos de acuerdo con algunas cuestiones y vamos a llegar a la definición de dos elementos fundamentales de las transformaciones lineales, ¿no es cierto? Bueno, nosotros habíamos trabajado con transformaciones, ¿sí?, que iban de un espacio vectorial en otro sobre el mismo cuerpo, que tenían fundamentalmente dos condiciones, ¿no? Repartían la suma, ¿m? Esto con mucho abuso de notación, ¿no? Porque tenemos que saber quién es B, quién es W, ¿sí? Y otra cosa que hacían es que sacaban los escalares afuera. ¿Mm? Muy bien. Bueno, esto es básicamente lo que hemos definido, ¿sí?, como una transformación lineal. O sea, si yo tengo una función que va de B a W y que cumple esto, ¿sí?, entonces lo que decíamos era que F es una transformación lineal. Muy bien, vamos a tomar como notación, ¿sí?, o como definición, ¿sí?, si yo tengo S incluido en B, un subconjunto cualquiera de B, no necesariamente un subespacio, ¿sí? Un subconjunto, vamos a tomarlo así, para no confundir. Vamos a tomar A incluido en B, subconjunto de B, ¿no? Entonces definimos F de A como el conjunto de todas las imágenes, ¿sí?, F de A minúscula con A perteneciente a A, ¿sí? Esta es una definición muy elemental, ¿no? Cuando yo calculo F a todo un conjunto, ¿sí?, estoy armando un nuevo conjunto con todas las imágenes de los elementos de este conjunto. Y esto, por supuesto, vale para subespacios, ¿sí?, ya que si A en particular es un subespacio, ¿sí?, esto también va a valer. Bien, esto es una aclaración porque lo vamos a utilizar mucho, ¿sí? Y otra cosa que nos preguntamos es, por ejemplo, ¿podríamos calcular, se podrá calcular para una transformación lineal, por ejemplo, cuánto vale f de el vector nulo? ¿Sí? Es decir, f del vector nulo, por ejemplo, ¿valdrá siempre lo mismo o valdrá distinto? ¿No? Obviamente que estamos hablando de que el vector nulo, ¿sí?, perteneciente a B, ¿no es cierto? El vector nulo de B. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale el vector nulo? Bueno, ¿cuánto vale la imagen del vector nulo? Bueno, es muy sencillo de ver con una deducción muy rápida. ¿Qué pasa? F del vector nulo, nosotros sabemos que el vector nulo se puede escribir siempre como el neutro por un vector, ¿sí? O mejor dicho, el neutro por un vector cualquiera siempre me da el vector nulo. Ahora, por la condición 2, ¿sí?, esto es una propiedad de espacios vectoriales, ¿no? Ahora, si nosotros usamos la condición 2, esto nos daría 0 por f de b, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto es 0 por f de b? Esto es un vector, ¿está bien? Pero es un vector que está en W. O sea que 0 por un vector de W lo que me da es el vector nulo, pero no el vector nulo de B, sino que es el vector nulo de W. O sea que esto me da W0. Lo llamo W0, ¿no? Donde W0 es obviamente el vector nulo, pero en W. Bueno, entonces esta pequeña deducción lo que nos permite afirmar es que siempre la imagen del vector nulo es el vector nulo, ¿sí? La imagen del vector nulo en B es el vector nulo en W. Muy bien. Ahora, la cuestión es, ¿habrá otros vectores que también tengan por imagen al vector nulo? ¿Sí? Es decir, o solamente será el vector nulo que va al vector nulo. O sea, yo tengo, por ejemplo, el conjunto B, tengo el conjunto W y acá aquí apliqué la transformación. Entonces yo, obviamente, como esto es un espacio vectorial, tiene un vector nulo, ¿sí? Y lo que yo digo es que esto va a parar al vector nulo en W, ¿sí? La cuestión es, ¿habrá otros vectores, ¿sí?, B1, B2 distintos del vector nulo que también van a ir al vector nulo en W o no? Bueno, si los hubiera, habría que determinarlos, ¿sí? Vamos a ver mediante un ejemplo que efectivamente esto puede ocurrir. Vamos a tomar como ejemplo, ¿sí?, la transformación, por ejemplo, f de
xy va a ser, por ejemplo, no, vamos a tomar f de x y z, y va a ser, por ejemplo, x más y menos z. Muy bien. Esta es una transformación lineal, ustedes pueden probarlo utilizando la definición, ¿sí? Pero ustedes van a encontrar fácilmente que esto justamente es una transformación lineal. Bueno, es muy fácil ver que si yo hago f de 0, 0, 0, bueno, esto me va a dar 0 más 0 que es 0 y 0 menos 0 que es 0, o sea que se estaría verificando que f del vector nulo en B, ¿sí? Me da el vector nulo en W. ¿Está bien? Pero fíjense que si nosotros hacemos f de 1 menos 1, 1, ¿no es cierto? 1 menos 1, 1, ¿qué pasa? A ver, x más y sería 1 menos 1 me da 0 y acá me quedaría menos 1, menos 1, acá me confundí, vamos a poner 1 menos 1 menos 1 para que me dé menos 1 y acá menos menos 1 que me da 0. Bueno, espero no haberlos mareado con los signos. ¿Sí? La idea es que f de 1 menos 1 menos 1 ustedes pueden verificar que da 0, 0, o sea que ya, digamos, comprobamos esto que siempre pasa, pero acabamos de descubrir que no solamente el vector nulo, ¿sí? Tiene por imagen al vector nulo, ¿sí? O sea que estaríamos viendo que hay dos elementos, ¿sí? Que tienen como imagen al vector nulo. Esto, para emparentarlo con algún concepto que después vamos a trabajar un poquitito más, nos estaría diciendo que esta transformación lineal no es inyectiva, porque recordemos que una transformación lineal es inyectiva, o una función en general es inyectiva cuando elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas. Y acá tenemos dos elementos distintos del dominio que tienen exactamente la misma imagen. Con lo cual esta transformación lineal no es inyectiva. Lo menciono esto porque lo vamos a trabajar con un poco más de detalle en la próxima clase, ¿sí? Pero veamos que no es solamente el 1 menos 1 menos 1, ¿sí? Sino que yo podría plantearme, ¿no es cierto?, la ecuación cuando f de x y z me va a dar el vector nulo en W, que en este caso es en R2, ¿sí? No lo mencioné, pero fíjense que f va de R3 a R2. Entonces yo me podría preguntar, ¿cuándo pasa esto? Bueno, sabiendo que f de x y z es x más y menos z, y esto es igual a 0, 0, yo esto lo puedo pensar como un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? En donde x más y es 0 y en donde y menos z es igual a 0. Y veremos, o verán ustedes, ¿sí? Que este sistema de ecuaciones, que tiene 3 incógnitas y 2 ecuaciones, por supuesto, si tiene solución. Tiene soluciones porque es un sistema homogéneo, pero es imposible que el rango de esto coincida con el número de incógnitas, porque el rango de esto es como mucho 2 y el número de incógnitas es 3, así que ya te estaría diciendo que esto tiene infinitas soluciones, ¿no? O sea que esto es un sistema con infinitas soluciones. Además es un sistema lineal, ¿no es cierto? Fíjense que las ecuaciones son lineales, no por nada, esto es una transformación lineal. Más adelante vamos a empezar a hacer muchas más relaciones respecto de esto una vez que uno vaya tomando cierta práctica. Pero bueno, podemos encontrar una expresión para esas infinitas soluciones, ¿sí? Por ejemplo, definir a todas las variables en función de una sola, por ejemplo de y. De esta primera ecuación podríamos decir que x es igual a menos y, y de esta ecuación podríamos decir que z es igual que y. Entonces, si nosotros estamos pensando en ternas x y z como solución, estaríamos pensando entonces que la solución estaría expresada de la forma menos y, ¿no es cierto? Y acá es donde empezamos a relacionar con cosas que ya hemos visto, porque esto es claramente un subespacio de R3, ¿sí? Es un subespacio de R3, ¿sí? De hecho, una base para este subespacio, ¿no? Es el vector menos 1, 1, 1. ¿Está bien? O también podría ser 1, 1, menos 1. Ahora vamos a 1, menos 1, menos 1. ¿Está bien? Pero fíjense que si nosotros hacemos f de menos 1, 1, 1, ¿sí?
menos 1 más 1 es 0, y acá me va a dar 1 menos 1 que es 0, o sea que la imagen de menos 1, 1, 1 es claramente 0, 0, y la imagen de todos los que están metidos acá es claramente 0, 0, 0. Bueno, esto de que fue un subespacio no es casualidad, no es casualidad, ¿sí? Este subespacio que acabamos de hallar, que es el subespacio que tiene por imagen al vector nulo, se llama el núcleo de la transformación lineal. ¡Qué ¿Sí? interesante! Tiene esa definición, se llama el núcleo de la transformación lineal, y vamos a probar en esta clase, ¿sí? O en la que viene, depende del tiempo que tengamos, vamos a probar que el núcleo es un subespacio del espacio de salida de la transformación lineal. Y esto no fue casualidad, ¿sí? Pero antes de demostrar eso, vamos a poner algunos ejemplos más, ¿sí? Vamos a considerar, por ejemplo, esta transformación lineal. Vamos a poner f de R3 a R2 por 2, nos vamos a empezar a meter con matrices, ¿sí? F de X y Z, vamos a suponer que sea X más Y, Z, X más Y más Z y X más Y menos Z. Muy bien. Bueno, vamos a buscar el núcleo de esta transformación lineal, ¿sí? Recordemos que no escribimos la definición formal del núcleo, ¿sí? Yo les aseguro que esto no lo dije, pero bueno, les aseguro que esta es una transformación lineal, ¿sí? Porque si no, obviamente no vamos a poder trabajar. Es una transformación lineal, se puede probar utilizando la definición muy fácilmente. Ahora, ¿cuál es la definición del núcleo de la transformación lineal? Recordemos que, lo hemos dicho en forma coloquial, son todos los vectores del espacio de salida que tienen por imagen al vector nulo en el conjunto de llegada, ¿sí? O sea que si yo tengo una f de b a w transformación lineal, ¿sí? Vamos a definir el núcleo de esa transformación lineal como el conjunto de todos los vectores de b, ¿sí? Cuya imagen es el vector nulo en W. Vamos a entonces buscar el núcleo de la transformación lineal que planteé yo acá. Entonces lo que estamos buscando, ¿sí? Son todos los x y z tales que verifiquen que f de x y z vendría a ser ahora el vector nulo en R2 por 2, que es la matriz nula, ¿sí? Y f de x y z viene a ser x más y, z, x más y más z y x más y menos z, ¿sí? Y esto tendría que ser la matriz nula, es decir, la imagen tendría que ser la matriz nula. Esto me lleva a un sistema de ecuaciones que implica x más y igual 0, z igual 0, x más y más z igual 0 y x más y menos z igual a 0, ¿sí? Este es el planteo que yo puedo hacer para encontrar el núcleo de esta transformación lineal. Como vemos, es un sistema homogéneo, por lo tanto solución tiene por lo menos el vector nulo. Vamos a ver si tiene algo más, además del vector nulo. Ahora, esta ecuación de acá ya me está cantando que z es igual a 0, pero si yo suplanto la z por 0, tanto acá como acá, como verán, la ecuación que me queda siempre la misma ecuación, me queda x más y igual 0, que es la que estaba ya heredada, y acá me queda x más y igual 0 y x más y igual 0. No la voy a poner tantas veces, o sea, todo esto es lo mismo que pedir directamente x más y igual 0, ¿sí? Con lo cual, x tiene que ser el opuesto de y, ¿no es cierto? Esto es lo que tendríamos resuelto acá, es decir, que este sistema, o mejor dicho, esta condición implica que el x y z buscado tiene la forma menos y 0, ¿no es cierto? Porque si se fijan, x es igual a menos y z tiene que ser igual a 0. Así que este conjunto que está acá es el núcleo de esta transformación lineal, ¿sí? Fíjense que es un subespacio, ¿sí? Es un subespacio de R3, ¿sí? Está generado, por ejemplo, por el conjunto, por el vector menos 1, 1, 0, o sea que tiene dimensión 1, ¿no es cierto? Esto no porque esté generado por este conjunto, porque además este conjunto es una base, ¿no es cierto? O sea, podríamos decir que una base
para el núcleo es el vector menos 1, 1, 0. Muy bien. ¿Sí? Es decir, que todos los vectores que sean múltiplos de menos 1, 1, 0 van a dar por imagen al vector nulo. Esto es muy fácil de verificar, ¿no es cierto? Uno podría hacer f de menos 1, 1, 0 y comprobar. Por ejemplo, acá menos 1 más 1 es 0, z es 0, así que acá me va a dar 0, menos 1 más 1 es 0 más 0 es 0 y menos 1 más 1 es 0 menos 0 es 0, así que f de menos 1, 1, 0 me da el 0, 0, 0, 0 y también todos los múltiplos de menos 1, 1, 0. Y de la misma manera que nosotros definimos el núcleo de una transformación lineal, que quedó definido, digamos, en el pizarrón anterior, y acá no anotamos la definición, digamos, semiformal, ¿no?, de núcleo, también podemos hablar de otro conjunto que es la imagen o el conjunto imagen. Y esto es algo que que heredamos, ¿sí?, de lo que sabemos de cálculo, ¿no? O de análisis, de funciones, mejor dicho, ¿no es cierto? Nosotros vamos a definir el conjunto imagen de una transformación lineal, o sea, en este mismo contexto, ¿sí?, al conjunto de todos los vectores del conjunto de llegada, o sea, los W de W, tales que existe un vector B en B con f de b igual a w. De esta manera es que nosotros definimos el conjunto imagen. Entonces ahora fíjense que uno podría decir, bueno, a ver, el conjunto imagen de esta transformación lineal está formado por los vectores de la forma x más y, z, x más y más z, x más y menos z. Pero si uno presta atención, ¿no?, y hace una especie de, digamos, cambio de variable, o sea, esto está clarísimo que es un subespacio, ¿no es cierto? Es fácil de ver que es un subespacio. Ahora, si yo cambio la variable y digo, bueno, a ver, en todos los lugares donde dice x más y, suponete que diga t. Y si me fijo, todas las x más y me van a quedar resumidas en una sola variable, o sea que yo podría decir que estos vectores tienen la misma forma que los vectores t, z, t más z y t menos z, ¿no? Y esto es un subespacio, obviamente de R2 por 2, ¿sí?, que está generado por los vectores 1, 0, 1, 1, o sea, poniendo t1 y z0, ¿no?, y 0, 1, 1, menos 1, poniendo T0 y Z1, ¿no? O sea, esto es, digamos, con este truco de colocarle a una variable, esto sería con T1 y con Z0 y el otro al revés, ¿no?, con T0 y Z1, ¿no? Y entonces en ese caso me queda la base. Esto es una, digamos, es una base, no la notación, porque la notación lo que me dice es que genera todo el conjunto, ¿sí? Pero una base de este conjunto, ¿sí?, es el 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, menos 1. Y sin decirles, les estoy casi que imponiendo que el conjunto de imagen también es un subespacio, ¿sí? El conjunto de imagen también es un subespacio, en este caso es un subespacio de W. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un conjunto de imagen que tiene dimensión 2, ¿no es cierto? Porque se genera con dos vectores, ¿está bien? Así que la dimensión de la imagen en este caso es 2. Pero bueno, para cerrar esta clase, ¿sí?, les mostré este ejemplo. En la próxima parte vamos a demostrar todas estas conclusiones que fueron dando vueltas por acá, ¿sí? Esto de decir que el núcleo es un subespacio del dominio, que el conjunto de imagen es un subespacio del codominio, son todas afirmaciones que hemos utilizado hoy, que hemos deducido de manera no formal, ¿sí?, lo hemos deducido, pero ahora tenemos que demostrarlas, ¿sí? Así que es lo que vamos a hacer en la próxima parte de la clase.